¿Qué es lo que mi gente? Alec aquí. Hoy no va a haber un episodio como de los de normal porque estoy de vacaciones, pero no los quería dejar ir sin contarles una pequeña historia. Me encuentro aquí entre Montellano y Puerto Plata, cerca del río Jacuba y el puente del río Jacuba. Y aquí hay algo, una atracción turística que mucha gente no sabe que existe, aunque muchos extranjeros vienen desde fuera para visitarlo. Y esto es este pedacito de graffiti. ¿Qué o quién era Falco? Déjame contarle la historia de este Falco. Y esa historia comienza con la carrera de Fórmula 1. En los 1970, el campeón más destacado en las carreras de Fórmula 1 fue el austríaco Niki Lauda. Fue Enzo Ferrari, un amigo de Porfirio Rubirosa, quien fichó a Lauda como el chofer para su marca Ferrari y donde este comenzó su carrera. Lauda es recordado por haber sido uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 que jamás existió, pero no solamente por su talento de manejar y su espíritu deportivo caballeroso, sino también por... En 1976 tuvo un accidente en el Nürburgring. Tuvo que ser operado varias veces para tener una cara de nuevo, pero en menos de 6 semanas más tarde volvió a la carrera, ganando su tercer campeonato mundial. Se retiró en 1985 y fundó la línea aérea Lauda Air, basada en Viena, Austria, y uno de los destinos populares de su línea aérea fue Puerto Plata. Niki Lauda tenía una villa en Playa Cofresí como un lugar de descanso lejos de la fama. Así, hacia los años 90, se formó una pequeña comunidad de austríacos en Cofresí, varios de ellos amigos de Lauda. Y uno de sus mejores amigos fue un joven cantante llamado Hans Hölzl, mejor conocido por su nombre artístico, Falco. Hablar de Falco en Austria es como hablar de Juan Luis Guerra en República Dominicana, si Juan Luis Guerra fuera rockero. Falco fue un producto de los años 80 y de la escena rockera de Viena de esta época. Viena es una de las ciudades más importantes de Europa, en particular en lo cultural y político. Nos dio científicos y músicos como Haydn, Schubert, Johann Strauss con su vals y su barba épica, así como Mozart, Amadeus Mozart, el prodigio musical. Fue en ese entorno cultural y social que el joven Hans Hölzl se crió. Su juventud y carrera fue altamente marcada por la escena rockera de Viena, el alcohol, la droga y las mujeres, algo que se reflejó en sus canciones. Tuvo su primer gran éxito en Austria en 1981 con Ganz Wien, una canción sobre el uso extremo de drogas en Viena. Luego logró otro éxito con Der Kommissar, una canción sobre la corrupción policial en Viena. La canción llegó a ser un éxito internacional. Falco llega a ser uno de los austríacos más famosos de la década, junto a personajes como Arnold Schwarzenegger y, en especial, Niki Lauda, con el cual llega a tener una amistad muy estrecha. Pero su próximo sencillo, en el 1985, sobrepasa todo: Rock Me Amadeus. La canción llega al número 1 mundialmente. En los Estados Unidos llega a ser la primera, y hasta ahora única, canción en el idioma alemán que llega al número 1 en los charts. Hasta en la República Dominicana se pega, y si no la conoces, bueno, quizás eres muy joven. La canción compara la vida de Amadeus Mozart con la de los rockeros, tanto en su fama como en el uso de drogas, alcohol y mujeres, básicamente diciendo que Mozart era el rockero de su época. En 1985 también se casa con su novia, y en el 86 nace su hija, Caterina. Se divorcian en menos de un año. Cuando la hija tiene 7 años, la verdad sale: Caterina no es su hija. Esto fue un gran shock para él, pero aún así mantuvo cierta relación con ella. Junto al dinero y la fama, la vida de Falco se llenó de más alcohol, drogas y mujeres en los clubes de Viena. Llegó a ser conocido por su excentricismo y sus excesos. Da conciertos en los Estados Unidos y Japón, comenzó a cantar en inglés para hacer crecer su fama y colaboró en una canción con la ex esposa de Sylvester Stallone. Hay rumores de una relación entre los dos. Y no solo sus canciones se pegan, también su estilo. Y debo admitir que yo de niño también caí víctima de ese estilo.
De niños en Alemania tenemos ese chiste. Falco camina por el desierto. Ay Dios, por favor, dame aunque sea una gota de agua. Una sola gota de agua. ¡Blup! Gracias. Para mediados de los 90, Falco sigue siendo famoso en Europa, donde es considerado el Michael Jackson austríaco. Pero aparte de Der Kommissar y Rock Me Amadeus, no logra tener otros éxitos internacionales. Además de las drogas, el alcohol, el divorcio, todo le estaba devorando insaciablemente el dinero. Y ni hablar de los impuestos. Falco se dio cuenta que su vida estaba descendiendo hacia la muerte de su fama. Estaba por cumplir 40 años de edad y ya el éxito se estaba esfumando, los vicios lo estaban devorando y la familia que él pensó que tenía resultó no ser su familia. Decidió que necesitaba comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Si su amigo Niki Lauda lo logró, él podía también. ¿Y qué mejor lugar para comenzar una vida nueva que en la República Dominicana? En 1996, Falco se mudó a la República Dominicana. Compró una casa con vista a Playa Cofresí, cerca de la villa de su amigo Niki Lauda, y decidió comenzar una nueva vida y un nuevo disco. También parece que trató de dejar atrás sus vicios y se le vio más sobrio de lo normal. Lejos de la escena de drogas y fiestas de Viena, Falco se sintió solo, pero liberado. Solo viajó a Viena para negocios y entrevistas y visitar a su madre. Nadie lo reconoce en las calles de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, ni en Santo Domingo cuando va personalmente a buscar su residencia. La República Dominicana llega a ser su nuevo hogar. Como tenía planeado, en su casa en Cofresí, Falco trabaja en un nuevo disco, experimentando con nuevos estilos. Su nuevo sencillo se llama Out of the Dark. Es una canción sobre el viaje de la oscuridad emocional, de vicios y de tristezas a la luz. Quizás es el aire dominicano que le da la inspiración positiva, quizás es el hecho de que está usando menos drogas, menos alcohol y está lejos de las malas influencias de Viena. Falco presentó el nuevo disco por primera vez en un concierto privado en Cofresí. Entre los invitados está Niki Lauda. Ambos tenían cumpleaños en la misma semana, así que lo celebraron juntos. Falco cumplió 40 y Lauda 42. Es desde aquí que las leyendas reemplazan los hechos. Poco se sabe de su vida en la República en el próximo año, ya que vivió gran parte solo. A veces un amigo vivía con él, a veces su madre, quien lo visitó con frecuencia en Cofresí. Tuvo varias novias que conoció en la República Dominicana, una quebecuense, una dominicana, Celina, pero ninguna de esas relaciones duraron. Todo culminó el 6 de febrero de 1998. Falco salió de su casa en su jipeta buscando nadie sabe qué. Paró en un bar en las afueras de Montellano y pasó un buen rato tomando. Una mesera es la única que lo ve. Falco se monta en su jipeta, pero se queda dormido por como una hora en el vehículo, lo que preocupa a la mesera que lo observa. Finalmente se despierta, prende el carro y da la vuelta para regresar a Cofresí. Falco murió casi instantáneamente. Algunos piensan que fue que la guagua vino muy rápido, pero al mismo tiempo no había tráfico y no había manera de no ver la guagua venir. El patólogo descubre en su sangre alcohol, cocaína y marihuana. Falco ist tot. Der österreichische Popstar. Toda Europa está en shock. Todos pensaban que Falco había dejado los vicios. Niki Lauda manda uno de sus aviones para buscar el cuerpo. El funeral en Viena es asistido por miles de fanáticos y personajes de la farándula. Es un golpe duro para su madre y sus amigos cercanos. Los rockeros del video musical de la canción Rock Me Amadeus llevan el ataúd. La causa de la muerte es cuestionada por teorías de conspiración. Que Falco se quitó la vida, que Falco no estaba borracho ni drogado y que el patólogo se equivocó. Las acusaciones se pusieron tan serias que el patólogo forense que había hecho el reporte tuvo que viajar a Viena y visitar un programa de televisión para presentar la evidencia y defender su trabajo. A raíz de la muerte de Falco, su disquera lanza el disco Out of the Dark a un éxito total. Para el video musical usan escenas de su concierto en Cofresí. Finalmente la fama de Falco revive, así como lo quería, aunque tuvo que morir para vivir. Es una ironía que él comparte con muchos rockeros, Kurt Cobain,
Jimi Hendrix, Jim Morrison, Elvis, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Amadeus Mozart. Hoy Falco es recordado como el rockero más grande que surgió de Austria. Su tumba es visitada frecuentemente y sus canciones siguen sonando. Los alemanes y austríacos que vienen a la República Dominicana y saben cómo encontrarlo, vienen a Montellano a visitar el lugar del accidente. El único recuerdo de él, de aquí queda, es el nombre de graffiti y una cruz que algunos fanáticos pusieron en recuerdo. Hans Hölzel murió, pero Falco vive. Pero en el contexto de su muerte, la canción Out of the Dark deja a muchos fanáticos todavía perplejos. Aparte del mensaje sobre salir de la oscuridad y tratar de renacer, en la canción Falco pregunta triste, pero casi proféticamente, ¿debo morir para poder vivir? Claro que mi gente, gracias por ver ese episodio, espero que lo hayan disfrutado. Fue un episodio un poco diferente porque era más personal para mí. Como mencioné, yo me crié con la música de él, fue parte de mi niñez. Y entonces en el 1998, cuando él murió, yo trabajé en ese tiempo como joven en el aeropuerto de Puerto Plata. Así que yo vi cómo se lo llevaron en la caja en el avión de Niki Lauda. Y fue ahí que me di cuenta de que él y yo habíamos vivido en el mismo área por casi 2 años. Es posible que nos pasamos por el lado y yo no me di cuenta. Y de ahí en adelante yo siempre quería hacer algo acerca de la vida de él. Y en parte Quisqueya Life nació de ahí, del deseo de querer presentar las cosas que habían pasado aquí en la isla. Así que muchas gracias por acompañarme en ese pequeño viaje por mi niñez y juventud. Ese episodio fue patrocinado por nuestros Patreons. Muchas gracias por su gran apoyo. Y si ustedes también nos quieren apoyar en Patreon, no olviden, hay un botón ahí abajo con el cual pueden darnos un pequeño apoyo. Hasta con solamente $1 ya nos pueden apoyar mensualmente para nosotros poder seguir haciendo esos videos. Como seguramente se han dado cuenta, no hemos hecho tantos videos últimamente porque estamos trabajando en varios otros, estábamos de viaje, pero ya estamos de vuelta y ya esperamos que para el año nuevo vamos a entrar fuerte. Así que no olviden de darnos un like si les gustó el episodio y no olviden de compartirlo. Pues ya saben, a mi gente. Rock me, Amadeus, 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 Amadeus.